30 horas, Memorias de la Tierra, junto a dos relevantes agrupaciones nacionales, Chilué y Payal en concierto. Dos leyendas de la música, el canto y la danza tradicional de nuestro país convergen juntas con su arte por primera vez en este escenario. Dos destacadas agrupaciones que comparten gran parte de la historia de la música, el canto y la danza tradicional de Chile en un concierto denominado Memorias de la Tierra. Chilué y Payal en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Viernes 12 de septiembre, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl. Más información en www.salamaster.cl. Hay gatos grandes, pequeños, con manchas, melenas, rayas, gatos de campo canallas, cuchos de molicie y sueño, gatos ferales sin dueño, tigres de paso gallardo y estrategas gatopardos que cambian y no cambian nada, cual fauna politizada que en agosto lanza dardos. Libros para comprender el siglo XXI y sus laberintos. Destacamos nuevo número de la revista Filosofía and Company, disponible en prosaypolitica.cl. Llegamos gratis a todo Chile. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa aquí in situ, en pleno estudio de Radio Universidad de Chile, con el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma y director ejecutivo de Estudio de Opinión Datacam, nuestro querido amigo Aldo Casinelli. Un gusto, Felipe, Yasna, y a la gente que nos escucha y nos ve en la radio que piensa. Bienvenido. Oye, ¿qué le pasa con la dictadura a el comando de Belín Matei y a los partidos de Chile Vamos? Porque anoche se volvió a enredar el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, porque le preguntaron por las declaraciones de Juan Sutil respecto de que era un gobierno dictatorial y no una dictadura y todo este enredo que armó. Y Ramírez no quiso tampoco responder, entonces dijo que no entendía la diferencia entre dictatorial y dictadura. Todo ha sido un quilombo, que parte además con una entrevista de la propia de Belén Matei, tiempo atrás, en Radio Agricultura, pero como que están pegados con ese tema. Pisan y pisan y pisan el palito. ¿Qué crees tú que ocurre? Yo creo que son errores y que no deberían estar metidos en eso. La definición es clara. La dictadura es dictadura desde el 11 de septiembre del 73 hasta el 11 de marzo del 90. Punto. Se enredan, ¿eh? Sí, pero eso tiene una explicación de que se enredan. Pero también tienes tú, claro, hay explicaciones, uno puede meterse en las explicaciones, pero también tiene, yo creo que ahí hay ciertas miradas de quiénes son, porque cuando tú le preguntas a Coloma no se enreda. Entonces zanja la situación, le pregunta a Galilea, que Galilea, presidente del partido de RN, no se enredan con esos temas. Entonces yo creo que también ahí es quién tiene que hablar de qué en esas lógicas. Pero más, estamos de acuerdo, y el punto yo creo que ya lo citó la Yana al principio, y lo recuerdan, la secretaria general de Relaciones Nacional fue súper categórica, clarita, y no deja duda. Pero detrás de la confusión de algunos líderes de la derecha hay algo que es más de fondo y que tiene que ver con que la percepción de la dictadura sigue siendo una percepción positiva y deseable, eso lo agrego yo, para una parte no menor, tengo la impresión, del mundo de la derecha, y eso a tantos años ya, con tanta evidencia, es preocupante para la salud democrática del país, digo yo. Sí, pero yo insisto, yo creo que los que hoy día llevan la conducción, y ahí el Guille trata de salir el presidente de la UDI trata de salir del paso de una explicación que yo... Es más, si uno ve la entrevista a la que tú haces referencia de Sutil, o sea, yo no sé ni siquiera cómo llegó ahí porque nadie le preguntó. Entonces, claro, ahí es como el inconsciente que los lleva a decir cosas que no... Está viendo el calendario, estamos a 3 semanas del 11 de septiembre, conmemoración número 51 del golpe, entonces es enredarse en algo que además la derecha había resuelto
en la conmemoración número 30, pero que después empezó como a retroceder, y da la impresión de que en esta batalla con la ultraderecha, en esta competencia de quién es más de derecha, y de la cobardía de la derechita que le imputa, como que se produce un... Sí, y por eso que yo creo que hay que ser categórico y salir rápido de esa cosa, porque es cuando uno lo siente, lo ve, lo percibe, y realmente trabaja en eso, como lo que te digo yo en algunos personajes, no tiene que tener más comentarios ni más opiniones respecto del tema. Punto. El asunto es de A a B, existía, no había Estado de Derecho, y listo. Incluso, si no me equivoco, lo planteaba en una entrevista el mismo Rodrigo que leía el domingo. Sí. Oye, y otro enredo, pero en el comando de José Antonio Kast, es respecto a la reforma de pensiones. Porque en el programa dice que chao préstamo. O sea, no va este 1,5% de las cotizaciones del empleador al Fondo de Protección Previsional, con el cual se financian los aumentos de pensiones actuales incluso, que es lo más doloroso y lo más contrasentido de que un comando anuncie que no van a subir las pensiones, como por obra de su propio programa. Sí, ahí yo no me voy a meter al otro lado, pero conociendo un poquito el tema de las pensiones, o sea, no tener eso, tú tienes que buscar o decirme cuál sería la fórmula para generar los recursos, que son algo así como 350 millones de dólares, para compensar el que no vaya a ser, por ejemplo, acaba de partir del 1% que sube ahora en septiembre, 0,9 van a ese fondo, que es este fondo de compensación. La primera remesa. Tiene otro nombre. Parte ahora en septiembre. Fondo de Protección Previsional. Claro, que es un fondo de compensación, o sea, como lo conocíamos, menos técnicamente, de manera menos elegante. Ahora, ¿explicaron de dónde? ¿Explicaron de dónde? De la compra de bonos soberanos. Después, porque primero eran instrumentos financieros comunes y corrientes y después era de la compra de... De la venta de bonos soberanos, porque tienes que vender, para poner deuda. Invertir, que la AFP inviertan en bonos soberanos. Claro, que yo no sé si es la mejor opción, porque precisamente es lo que no queremos. O sea... más endeudamiento, ¿no? Es que tienes dos formas. Una es endeudamiento, porque es una plata que eventualmente debería poner el Estado. Y dos, si tú estás obligando a la AFP a comprar bonos soberanos, a comprar bonos del Estado, es precisamente lo que se ha tratado de mantener en el margen. O sea, tratar de evitar que una institución estatal, más allá de la superintendencia, te obligue a dirigir las inversiones de la AFP. Porque con eso tú puedes hacer una cosa que es mucho más agresiva, y es el modelo argentino. Tú puedes obligar a la AFP a comprar todos los, o a financiar todo el endeudamiento estatal, sin necesidad de endeudarte de manera externa. Entonces, me parece que ese tipo de solución es peor que lo que tenemos hoy día. Ahora, ¿cómo te explicas tú porque una cosa es votar en contra de un acuerdo transversal por justamente diferenciarse como una derecha distinta y defender el modelo de capitalización a ultranza? Pero ¿cómo te explicas tú que en vísperas de los primeros síntomas de esa reforma, que va a ser el aumento para los 82 años de la PGU a 250.000 y en enero las primeras compensaciones a las mujeres, se te ocurra poner eso? Y uno escucha en la calle a la gente decir, en los programas matinales, qué sé yo, que quieran bajar la pensión de los adultos mayores. Se expone a una simplificación de su propuesta, sí, muy absurda. Es que yo ahí me pierdo un poco, pero me pierdo un poco en la parte de bajar las pensiones, porque yo creo que ellos no, en su lógica no es bajar las pensiones, es porque hay otra cosa que es muy atractiva en términos comunicacional, en términos de opinión pública, en términos de encuestas, si tú quieres, que es mi plata, con mi plata no hagas eso. Esta lógica... Con mi plata no. Claro, que fue el eslogan, claro, mi plata no. Exactamente, que fue una simplificación del sistema de pensiones, que es mucho más grande, que hoy día nosotros en Chile tenemos un sistema de pensiones mixto, con capitalización individual, con aportes del Estado, y esas dos cosas están constituyendo un sistema de pensiones mucho más sólido, mucho más concreto. Tú puedes decir que no alcanza, pero yo siempre les planteo, ojo, que tu problema va a llegar a ese tipo de pensiones porque tú tienes salarios muy bajos, que ese es
otro tema, y con el desempleo que tenemos, obviamente que a futuro va a ser un problema aún mayor, porque, claro, tú tienes un fondo de compensación para las lagunas, tienes un fondo de compensación, pero si tienes sueldos bajos, tú no puedes corregirlo a través del sistema de pensiones. Ese otro tema. Pero aquí en términos comunicacionales, o en términos de encuestas, es muy atractivo esta lógica de que no me metas la mano en mis fondos, no me metas la mano... Yo entiendo la lógica, pero era... Hasta que en septiembre te suben la pensión y en enero te la vuelven a subir. Sí, pero Yanna, es muy marginal la gente porque el grupo, si tú quieres, más grande de pensionados lo va a ver en marzo. Entonces, en términos electorales... Después de la elección. Pero tienes a todas las... Es complejo. Pero tienes ahora debatiendo no solo con la centroizquierda, sino que también con Evelyn Matei y con Chile. Y esto lo hemos conversado varias veces acá, el tema de pensiones, el tema de la votación o de la reforma del sistema de pensiones que se hizo, donde estuvo el gobierno, donde estuvo Marcel, donde estuvo Jara, donde estuvo Coloma como senador, partiendo cuando era presidente del Senado y el presidente de RN, Rodrigo Galilea, como cabeceras ahí en la discusión, y llegaron a un acuerdo, y creo que ese acuerdo le hace bien, porque te demuestra que es factible, o sea, que gente muy distinta alcanza acuerdo en materias tan difíciles como esta. 15 años debatiendo esto, 15 años con un sistema donde más o menos sabías lo que tenías que hacer. Podías tener discrepancias, pero técnicamente se sabía, o sea, el marco en el cual se discutían las cosas era relativamente acotado, pero no se podía llegar a acuerdo porque nadie quería ceder el pedacito para juntar los votos que se necesitan para aprobar una reforma como esa. Entonces, que logres cruzar eso, que logres alcanzar un acuerdo como eso, yo creo que es precisamente lo que tenemos que apuntar y no a desarmar este tipo de acuerdos. Al contrario, yo creo que todavía quedan elementos para perfeccionar el sistema y seguir monitoreándolo en los próximos 5, 10, 15 años para que no nos pase lo que pasó, que cuando tú estás juntando la plata, claro, todo es jauja, si no le tienes que pagar a nadie. Entonces, acumulación, pero cuando tienes que empezar a hacer funcionar el sistema, empiezas a ver por dónde, cuando llueve empiezas a ver las goteras. Y ahí empiezas a mirar dónde te cae el agua y dónde pones el tarrito. ¿Por qué no hacemos eso antes? Y esto es lo que yo creo que hay que tratar de estar mirando hoy día. Ya, entre la dictadura de Evelyn Matei, las pensiones de José Antonio Kast, y vamos a el PC con Janet Jara. El otro flanco, porque aquí los tres candidatos tienen sus problemas. ¿Qué te parece eso? O sea, ¿cómo interpretas tú la actitud del Partido Comunista con el comando de Janet Jara y su candidato? No, es que no es con el comando, yo creo que es con ella. Y eso me da mucha pena en lo personal, porque yo la conozco a ella, tengo la mejor opinión de ella, y yo creo que le están haciendo no sé si le están haciendo un flaco favor o lícitamente le están quitando el piso, o hay frases más duras. ¿Tú no ves ninguna lógica estratégica detrás de eso de parte del Partido Comunista? O sea, ¿es pura mala onda? La lógica estratégica que veo es que ellos están saliendo y la están dejando caer, así abiertamente, porque ella no representa 100% el espíritu del Partido Comunista. Es más, yo mirando esto de afuera, creo que el Partido Comunista nunca la quiso como su candidata. Es más, creo que a ellos sienten que ni siquiera es de su fila o de sus cuadros más conservadores dentro del Partido Comunista. El Partido Comunista es un partido súper conservador, o sea, en su lógica. Y además un partido donde o estás o no estás. Y ella no está. Y por lo tanto, dejarla caer para ellos no tiene costo, y me da la impresión que están más preocupados de su carrera parlamentaria o su posicionamiento parlamentario. Y de ahí la explicación de por qué tienen a Jadwe de candidato, que puede terminar muy mal antes de las elecciones, a contrapelo precisamente de la opinión de la candidata. Entonces, pero esas cosas, yo solo te haría ¿cómo le gustaba decir a Ignacio Walker? Un matiz. Un matiz. De que no es el partido, sino que es la dirigencia actual del partido. Porque si Janet Jara es candidata, es porque una parte no menor de ese mismo partido la impulsó y la apoyó. Entonces, lo que hoy día presenciamos, yo creo,
es la primera vez que vemos una discrepancia tan evidente entre sectores dentro del Partido Comunista, cuestión a la que no estamos acostumbrados por la estructura, ¿no es cierto?, celular y todo lo demás que el Partido Comunista ha tenido durante toda su historia. Pero no es la totalidad del partido. Yo creo que después de esta elección, alguien decía, y le encuentro mucha razón, cuando se gana, todos se abrazan, pero cuando se pierde, vienen las pasadas de cuenta. Ya. Y las pasadas de cuenta van a ser, si es que Janet Jarano gana esta elección, las pasadas de cuenta van a ser duras, y yo creo que vamos a probablemente presenciar un debate interno en el Partido Comunista como el que nunca habíamos visto antes. Es que precisamente en esa lógica de que es la dirigencia en un partido que es muy estructurado, es lo que te hace pensar que le están quitando el piso a la candidata antes de, o la dan por derrotada. Y eso es peor aún. Y el foco lo están poniendo en otro lado. Uh-huh. Eso Pero es lo normalmente que me hace, siento que es mucho más perverso como partido, pues sí. Porque, yo insisto, entró a contrapelo, la apoyaste, ganó, yo creo que ganó porque ella se empezó a mover y hoy día... Pero ella ganó la nominación primero dentro del Partido Comunista, y para eso necesitó que el Comité Central... O sea, se demoraron semanas. Fue contrapelo. Pero a contrapelo de un grupo, finalmente gana porque logra establecer una dirigencia. Sí, pero eso está claro. Pero no hubo una primaria dentro del... No, pero te quiero decir, la decisión del Comité Central, si hubiera una mayoría tan aplastante en contra de Janet Jarano, habría sido candidata. Ella impone su candidatura por sus capacidades evidentes y por lo que representa, pero porque además tiene una sustentación interna no menor. Que no se expresó en las elecciones internas. A ver, pero... ¿Cómo no? Pero recordemos un ¿Por poquito... qué crees que ganó Lautaro Carmona? Pero es que ahí hay... Pero es que no es una... Entonces es absolutamente incomprensible que Janet Jara sea la candidata del Partido Comunista. Fue a pesar del Partido Comunista. Lo Pero mismo que no, le pasó a pues, Bachelet con el Partido Socialista. Pero recordemos, echamos la cinta para atrás. Así ya que uno que es viejo, así, cinta para atrás. Uh-huh. ¿Cómo surge la candidatura de Jara? Porque la candidata del oficialismo no era Jara, era Toá. Y tú estabas armando una primaria para validar a la candidata Toá. Estamos de acuerdo, pero estamos hablando de la candidatura del PC. Pero en ese sentido, uno de los partidos de la coalición, que es el Partido Comunista, así como que, oye, Felipe, ¿qué vaya a llevar para la fiesta? Dame cobertura. ¿Con qué te vaya a poner para la fiesta? Yo me pongo con una candidata, que además marca. Entonces es una primaria competitiva. ¿Ah? Entonces, pero no era para ganar. Exactamente, si esto, o sea, no, la luna está bonita. Hoy día, a propósito, yo venía para acá, si se ve en Santiago, o sea, yo me imagino que la gente de región, la gente que está fuera de Santiago, de ver la luna y que no esté nublado, pero acordémonos cómo fue. La candidata o estas primarias fueron hechas, preparadas, diseñadas para que Toá fuera la candidata presidencial del oficialismo. Y se impuso una candidata por carisma, por capacidad, por lo que tú quieras. Y porque ganó la elección por lejos. Pero ella, a contrapelo de los dirigentes. Por eso, como dice Yanna, se demoraron mucho en nombrarla. No, sí, está bien. Oye, veamos el tema de las encuestas, porque están estacionadas. O sea, han pasado, yo creo que desde la designación de Janet Jara, que pegó un descenso, desde su espuma, su espumante efecto, se estacionó en 30, Casa estacionado en 30, Matei estacionada en 14, más o menos, sí. Puntos más, puntos menos. ¿Por qué? Con todos los errores y todo esto que hemos conversado. Porque yo creo que ya se distribuyó el grupo de personas que está relativamente informada de que tenemos elección. Hay gente que todavía no sabe que tenemos elección. Y hay el grupo que contesta encuestas. Y hay gente que pensó que la primaria, a propósito de lo que dice Felipe, era la elección. O sea, a mí me tocó escuchar a mucha gente preguntándome cuándo era el cambio de mando, después de ese domingo. Sí. Sí. La gente que está informada, tiene un porcentaje no menor de gente que se va a informar que sabe que hay elección, pero no sabe de cuándo, que sabe que es este año, pero y los distintos candidatos y qué es qué. Y eso no son pocos. Llevamos alrededor de 4 semanas, como dices tú, en una suerte de meseta, en el sentido de que se distribuyeron los apoyos y ahí quedaron.
2 puntos para arriba, o sea, independiente la magnitud del tipo de encuesta, lo que yo siempre les comento, la tendencia, independiente de los números, están ahí, dentro de los márgenes. Lo que decías tú, 30, 30, 15. Ahí se mueve. Y yo creo que se va a mover así hasta post Fiestas Patrias. La campaña propiamente tal parte el 17 de septiembre. O sea, comprenderás que el 17 de septiembre entre empanadas. No, la campaña parte después, por el 21. El día hábil siguiente de cuando nos despertemos, por ahí vamos a empezar con resaca y todo. A ver campaña. Y ahí yo creo que se van a empezar a mover. Y ahí sí empiezan a moverse dos cosas. Uno, los aciertos de cada cual y los desaciertos del otro, que sean aprovechados por el candidato adversario. Porque si yo me equivoco y nadie me empuja, no hay ningún problema. Pero si, porque hoy día están los apoyos, tú ganas con los apoyos, es decir, la gente que te apoya, los votos propios, y ganas con los votos de la gente que rechaza al otro. Sí, claro. Esa lógica es súper necesaria y eso es lo que vamos a ver, creo yo, a menos que alguien haga algún desarreglo muy complicado de aquí hasta post Fiestas Patrias. O se cure. ¿Quién? Alguien, pues. Alguien, candidato. Pero de todas maneras es un buen escenario para hacer campaña, la fonda, el tacho. Nadie está viendo la campaña. Sí, perdón, que tú estés en una fonda y te llegue un candidato a joder a rebatirlo. No, y además tienen los candidatos al Parlamento. Entonces, en regiones, sobre todo. Claro. Entonces, yo creo que eso también va a ser interesante. Solo un capital ahí en la lógica de las candidaturas parlamentarias, que es súper importante. Yo creo que ahí que está muy entretenido. Y hay candidatos que eventualmente se pueden apoyar en las candidaturas parlamentarias. O sea, que si la dan vuelta sus campañas desde la lógica de la base hacia arriba, no a la inversa, como las conocemos siempre, la lógica de la foto es del candidato presidencial con el candidato al Parlamento. Si tú cambias la lógica, que es la foto del parlamentario con la candidata, a lo mejor te da vuelta el... Entonces te refieres a que la fuerza de las campañas parlamentarias sea la que genere tracción al candidato o candidata. Exactamente. Ya. En algunas campañas. ¿Y de qué depende eso? Que se den cuenta. O sea, que los candidatos al Parlamento empiecen a marcar, ¿no? No, los candidatos al Parlamento, muchos de ellos marcan mucho mejor que algunos candidatos presidenciales. En sus zonas, sí. En sus zonas, claro. Entonces, por eso es que me acordé por el tema de la fonda y que llegue el parlamentario a la fonda. Ahí, claro, muchas veces la foto la pide más el candidato presidencial que el candidato a diputado. Cuando tú tienes candidatos que son más o menos parejos y que no tienes posibilidad de diferenciarte, entonces no te suma, no te aporta. Oye, el presidencial. Hoy día estaba sacando una cuenta a propósito de candidaturas parlamentarias. Primero me encantaría ver una foto del ¿cómo se llama? No es Frente, es Federación Verde Regionalista Social, con su caleidoscópico mundo de candidatos, ¿no? Calisto abrazado con Alejandro Navarro, con Muleta al medio, en fin. Pero, ¿qué pasa si Calisto... Charp, perdón. No, notable. Pero yo pensaba, Calisto está desaforado en primera instancia, seguramente va a ser desaforado en segunda instancia, y en algún minuto, si es condenado, va a perder su condición de senador si es que es electo. Y entonces va a ser la Federación Regionalista Verde Social la que nombre el reemplazo de Calisto. Si es que lo desaforan después que asume como senador. No, pues si ya está, si lo van a desaforar... ¿Ya fue desaforado? Sí, pero lo están desaforando como diputado. A Calisto ya está. Bueno, pero en el caso que Calisto hay es muy enredoso. Hay una discusión, pero te están desaforando como diputado. Entonces... pero el mismo proceso. Está bien, pero si tú eres senador electo... ya nos vamos. Senador electo, capaz que... Ahí hay un enredo. Hay un enredo, pero si pierde su condición, ese partido gana un senador. Mire usted. O sea, lo gana igual porque va como independiente por... Sí, no, pero por eso te digo, pero tiene el derecho a nombrarlo. Sí, ya nos tenemos que ir porque queda poquito y la Yana se aburrió con nosotros, te cuento. No, para nada, soy respetuosa de las normas del tiempo. Del Estado de Derecho interno. Claro, mira tú, ya, nos vamos. Aldo Casinelli, como siempre, un gusto compartir el programa contigo. Muchas gracias. Un agrado estar aquí con ustedes. Por tu gentileza. Gracias, Aldo.
Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. ¿Y sabes quién está en la sala máster ahí lista para cantarnos? Sí, muy bueno. Pascual y la Vaca y Fauna, nada menos. Lleno. Menos. Viene a nuestro escenario a celebrar el premio Pulsar de Intérprete del Año y además musicalizar nuestra noche con un fino e histórico repertorio. Así que para la sala máster nos vamos. Mañana seguimos conversando. Buenas Hasta noches. mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levin y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricia.